nosotros pues, prácticamente ayer lo que vimos en Java fue en tipos de datos primitivos, buenas prácticas, comandos rápidos, asignación de variables y ciertos métodos de la clase string. También vimos conversiones. Entonces les voy a compartir pantalla para avanzar con el temario. ¿Me confirman ahí si están viendo pantalla? Por favor. No, no se ha compartido. Ahora, Y ahora sí se ve. Ya se ve la presentación. listo. Esto es lo que trabajamos ayer. Esto es lo que trabajamos ayer con los compañeros que hicieron ayer. Eh, expliqué prácticamente qué es este método. Expliqué que el archivo se tiene que llamar, eh, la clase se tiene que llamar igual que el archivo. Eh, vimos salidas. Vimos comentarios y vimos conversiones. Este código yo se los pasé a ustedes en el grupo, entonces pues voy a proceder a eliminar prácticamente esto. Vamos a ver, voy a hacer un resumen rápido de lo que se vio ayer. Eh, por ejemplo, cuando nosotros creamos un proyecto en la versión de Apache NetBeans 10 en adelante, ya no se trabaja simplemente Java Application, ya se trabaja Java Admin o Java Mainbean y también Java Gradle. Me explico, yo le doy a nuevo proyecto, Control Shift N, y me mandaste a esta ventana emergente que me dice, escoge un proyecto. Están las tres opciones, Java with Mainbean, Java with Gradle y Java with An. Vamos a trabajar el básico que es Java with An. ¿Okay? Entonces, iniciamos un nuevo proyecto, le damos obviamente en Java Application. En este caso le voy a dar NES porque vamos a ver condicionales. En este caso ayer vimos que se puede crear de una vez el método principal del proyecto. En este caso la voy a desmarcar. En este caso la voy a desmarcar y vamos a elegir la localización del proyecto y en dónde debe quedar ubicado. También les dije, todos los proyectos se alojan en, en documentos, NetBeans Projects. Acá como yo he trabajado varios proyectos, he hecho varios software, entonces tengo varios, ¿sí? Pero por ejemplo, si yo le digo condicionales y le digo finish, se tiene que ver reflejado aquí. Condicionales, aquí está. Que se creó con la fecha actual, 14 del 10 de 2021. Bien, entonces ese es el proyecto WinAn. Veremos que son dos carpetas. Ojo, durante el desarrollo del proyecto se van a agregar más, que son las siguientes. Son test package y test libraries. Listo. ¿Por qué aparece el paquete por defecto sin color? Resulta que no tiene ninguna clase o ningún archivo .java. Para que se esté utilizando, pues vamos a agregarle el método principal, ya que nosotros le quitamos la casilla. Por lo general siempre se llama igual que el proyecto. Entonces colocamos condicionales y le damos siguiente. Acá nos dice que es prácticamente una recomendación. No hay nada que ver. Le damos finish. Esperamos un momentico. Veremos que el paquete pasó de color de gris a con color, que es prácticamente el color del paquete. En este caso no me agregó el paquete,
Pero cuando nosotros creamos un paquete, siempre aparece en el paquete, haga la redundancia por defecto que se crea. Como nosotros desmarcamos la casilla, entonces el paquete pues queda predeterminado. Pero cuando nosotros lo creamos, como ayer, vemos que sí contiene el paquete, que el paquete se llama igual que el proyecto. ¿Ok? Listo. Guardar esto. Cerramos aquí. Entonces empezamos. Digamos, por ejemplo, ayer acordamos que hay formas de escribir el método principal, que es public, static, void main, string, as. Esa es una forma. También trabajamos unas prácticas que navegar con el botón de inicio y final, que es fin, o podemos hacerlo con buenos comandos rápidos, se puede decir, que es colocar las iniciales, public, static, void main, más tabulador, y me lo agrega automáticamente. Hoy vamos a ver ingresar datos por consola y condicionales. ¿Ok? Hay tres tipos de condicionales. Los comunes, que son los if, else if y else. Ya les explico esta situación. Están los ternarios. Los ternarios tienen como propósito dar un valor positivo o negativo, que es if, else, o prácticamente si cumple o no cumple la condición. En este caso es if, y por último el else. Y están los switch. Se escribe switch, así. Los switches que son casos. Son similares a los if, pero no son iguales. Les voy a decir, en el transcurso del desarrollo les voy a decir por qué. Listo, entonces, empezamos con los comunes. Vamos a trabajar una librería que se llama Scanner para obtener datos mediante la consola. Acordamos que para colocar o para mandar un mensaje por consola es con el out, system.out, y hay dos, que es el print. Ahí está el print o el print ln, que la diferencia es que uno me da salto de línea y el otro no. Y pues el otro tendría que ser system.in, pero en este caso no, porque esta es una propiedad que le vamos a dar a la librería o al objeto escáner. Entonces vamos a darle import de importar. Vamos a ir a Java. Vamos a ir a útil y vamos a buscar una que se llama Scanner. Scanner, y aquí está. Siempre que terminamos una línea de codificación, terminamos con punto y coma. ¿Qué traduce este bombillo? Que nunca está siendo utilizada, nunca está siendo leída, etc. Acá vamos a trabajar instanciación por ahora, pero más adelante les digo cómo funciona realmente. Colocamos escáner en la letra mayúscula, luego en minúscula escáner, le movemos un nombre, se puede colocar cualquier nombre, por lo general se pone SC de las iniciales de escáner o se pone entrada, en este caso lo va a llamar entrada. La vamos a igualar con una nueva instancia de la clase escáner. Y su propiedad, como lo dijimos anteriormente, es system.in. Veremos que nos está diciendo que nunca está siendo leída. Esto con el único fin de pedir datos. Entonces, la librería Scanner nos ayuda a capturar datos de cualquier tipo, entero, float, double, boolean, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, sabemos que para guardar cadenas de texto es con la clase string, en este caso va a guardar el nombre. Para asignar una cadena a la variable string tiene que ser obligatoriamente con doble comillas.
porque los caracteres son con comillas simples, o se puede dejar simplemente así, que eso es una definición de una variable. En este caso la voy a colocar Jefferson. Eh, o estará también, como acordamos ayer, la clase var. Esto es una equivalencia que trae el JDK de la versión 10, creo, 8 en adelante, el JDK más no el Apache NetBeans IDE. Listo, entonces vamos a empezar a trabajar con la clase Scanner. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que nos digite la data. Entonces le vamos a guardar obviamente en el tipo primitivo int, que se llame como ustedes quieran, lo puedo llamar x, no importa. Allí se va a guardar algo que va a ser igual a entrada. ¿Por qué entrada? Porque este es el objeto que me va a ayudar a capturar un dato. Entonces, como yo le coloqué a mi escáner entrada, entonces así lo tengo que llamar también, o así lo tengo que invocar. Y le damos un punto. ¿Este para qué? Para que nos despliegue, prácticamente los métodos. ¿Qué pasa si yo le doy clic sin querer y quiero desplegar otra vez esta opción? Como lo dijimos ayer, comandos, control más espaciadora y nos abre prácticamente los métodos. Todos se van a trabajar con next. Pero en este caso necesitamos mirar uno que concuerde con tipo entero. Nosotros no podemos guardar un boolean, por ejemplo, a un tipo entero, porque es ilegal, no se puede hacer. Entonces buscamos acá, esta línea nos brinda la posibilidad de las opciones que podemos utilizar para guardar una variable. En este caso podemos utilizar esta, que no admite ningún parámetro. Esta es la que vamos a trabajar siempre. Y le movemos, terminamos con punto y coma. Navegamos con inicio y vamos a pedir el dato. Acá es para digitar el dato, pero tenemos que pedírselo. Entonces, yo les dije a ustedes que con el comando SOUT, S-O-U-T más tabulador, me agregaba directamente el system.out.print, el que me da un salto de línea. Entonces, ¿qué le vamos a pedir al usuario? Digite la edad. Entonces, digite la edad, digite su edad, más bien. ¿Y cómo hacemos para mostrarla? Recuerden que yo les dije también una opción que se llama SOUTB, S-O-U-T-B, tabulador, y me añade directamente la última variable y su valor. ¿Qué es lo que contiene esa variable? Entonces, guardamos con Control S o File y Save. Podemos correr el programa como lo dijimos anteriormente. Clic derecho, Run File, correr proyecto, que no es equivalente a correr archivo, o ir a proyectos y correr el archivo. En este caso lo va a hacer con Shift F6, que es prácticamente darle clic al botón Run Project. Entonces nos dice, digite su edad, por ejemplo, y ponle 18. Entonces nos dice, su variable X tiene como valor 18. Entonces aquí estamos viendo que de esa forma podemos capturar datos mediante la consola, dientes ahí. Bien. Entonces esos son para pedir enteros. Vamos a hacer para pedir absolutamente todos. Entonces, enteros, viene short. Entonces, le vamos a decir lo mismo. En este caso, digite por ejemplo, digite su edad otra vez, pongámosle, no importa. Entonces lo hacemos con el tipo primitivo short. Le damos un nombre, pongámoslo edad, en este caso, va a ser igual a entrada, el nombre de su objeto con el que lo instanción, le movemos un punto para que nos despliegue los métodos y nos brinde la posibilidad. Seleccionamos y finalizamos con punto y coma. SOUTB más tabulador para decirnos qué es lo que contiene directamente esta variable. Control S, guardamos y corremos. Shift F6. Ese es para tipo entero, entonces yo voy a decir 18 y en este caso necesito otra vez su edad, pongámosle 16. Acá está en la parte del short. También trabajamos el dato mínimo y máximo ayer.
Bien, entonces voy a comentar esto. Comentario se hace con 2 barras de división o con una barra de división. Símbolo del por hasta dónde va, que en este caso es en bloque. Está enteros, short. Hay uno que llama byte también, entonces la colocaré edad otra vez, va a ser igual. El byte también admite números nomás, entonces le va a decir entrada.nes. Él ya sabe que le va a pedir el byte, entonces lo selecciono, punto y coma, navego con la tecla de inicio y le pido, pues primero le digo al usuario qué es lo que desea guardar. Pongámoslo otra vez, digite su edad, o más bien digite un número que esté entre menos 32.748 a 32.747. Recuerden el dato mínimo y máximo. Y otra vez southd y nos dice qué es lo que contiene esa variable. Corro proyecto, obviamente el guardo, me dice digite un número, pongámosle en el año que nací, 2003. En este caso tengo un error porque acá me confundí. El chore es el que admite menos 32.748 hasta 32.747. El byte es el que me admite menos 138 hasta 137, creo. Entonces le voy a decir, por ejemplo, 130. No sé por qué me está metiendo. Pongámosle, por ejemplo, 80. ¿Hasta dónde va este? Ah, perdón, va hasta menos 128 hasta 127 es. Confundí ahí. Entonces yo, por ejemplo, le puedo decir otra vez el dato máximo. Entonces me dice que hasta 127. Entonces yo le digo 127 y él me lo deja a guardar. Pero ¿qué pasa si le pongo 128? Va a tener un error. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Nos dice, hay una excepción en el hilo main en donde se encuentra que el valor está fuera de rango, o sea, no se puede almacenar en la variable edad. ¿Por qué? Porque superó o no tiene la capacidad de guardar ese número, el valor 128. Entonces, por eso. Esos son los tipos de números que hay de tipo primitivo. Entonces voy a comentar toda esta línea de código. En este caso, cerramos aquí y colocamos aquí. Navegamos con la tecla de inicio fin, dependiendo de donde queremos posicionar el puntero para que nos aparezca, para empezar a codificar una nueva línea. ¿Una pregunta? Ok, un momentico. Un poquito de zoom. Enteros, show. Acá está el de byte. Aquí está el de byte. Este es el de byte. Entonces ahí están todos. Falta uno que se llama el de long. Entonces el de long, lo mismo. Pedimos, por ejemplo, digite su saldo. Digite un saldo, más bien, un saldo. Agregamos el tipo de dato que es long. Le damos un nombre, en este caso saldo. Va a ser igual a entrada.neslong. Él ya me lo... acá me aparece todos los que yo puedo guardar, pero en este caso, como es de tipo long, busco es del long. En este caso es este. Entonces guardo solo. Acá solo tengo que invocar los métodos que sean equivalentes al tipo que yo quiero almacenar. Ojo ahí. Y por último, southd lo muestro, que es lo que contiene el saldo. Este tipo de datos es el que deja almacenar trillones de trillones, como podemos ver aquí, que es una cantidad abrumadora de leer. Punto, que trillones de trillones, la verdad. Entonces le voy a correr otra vez proyecto y nos digito un saldo, pongámosle 2 millones. 2.000, 20.000, 200.000 millones y nos dice que el saldo es de 2 millones. Ahora viene para guardar
cadenas de texto. Entonces vamos a guardar un string. Entonces un string, entonces le decimos show, digite su nombre, por ejemplo, digite su nombre. Hacemos una variable de tipo string o var. En este caso lo vamos a dejar tal cual como lo han trabajado tradicionalmente. Entonces nombre va a ser igual a entrada. Punto. Acá hay una diferencia, muchachos. Pendiente aquí lo que les voy a decir con a la hora de guardar cadenas de texto. Voy a hacerlo por ahora con nest. Voy a mostrarlo. So B. Lo voy a correr. Yo puedo digitar, por ejemplo, Jefferson. Pero ¿qué pasa si yo quiero digitar Jefferson Narváez, que sería nombre y apellido? Entonces acá le digo control espacio y él me lo concatena. Eso me faltó decirles anteriormente. ¿Cómo hice eso de rápido? Entonces tengo nombre. Entonces yo le digo control espacio y ella sabe que la única variable que yo tengo definida es solo una con este nombre. Entonces él la lee y me concatena esto. Nombre y apellido. Salvo datos, corro proyecto y si le digo digite, y me dice digite su nombre, yo le digo Jefferson Narváez, voy a tener, o más bien no me va a completar la oración, solo me completa Jefferson, porque encuentra un espacio para poder que me guarde toda esta cadena de texto, es con nest line. Entonces yo guardo, ejecuto Jefferson Narváez y vemos que nos guarda toda la cadena. Esas son las diferencias entre el nest y el nest line. Hasta ahí, ¿todo claro? ¿Todo bien? ¿Están entendiendo ahí? ¿Sí me están escuchando bien? Esta vaina se trabó. Ok. Andrés Cortés, ¿cuál es la diferencia? Sí, es que suena como una Pendiente. pena. Así súper rápido, no pasa nada. Listo. La diferencia es la siguiente. Voy a dejarlo como lo tenía anteriormente, que es simplemente que me pida el nombre con Nes. Entonces yo le digo, digite su nombre, yo le digo Jefferson. Él me lo va a guardar. Pero ¿qué pasa si yo le quiero guardar una cadena de texto que tenga espacios? Con Nes no se va a dejar. Entonces, trabajamos la metodología Camel, que es la de Pero no se deja camello. porque genera error, perdón. No genera error en este caso, porque es una cadena de texto, pero lo que hace es no guardar cuando hay un espacio. Esa es la diferencia. Entonces yo le digo nestline y ejecuto, yo digo Jefferson Narváez y él sí me lo guarda toda la cadena. Pero si yo le digo, por ejemplo, nest, guardo y mando, yo le digo, por ejemplo, Jefferson Narváez, él solo me va a admitir este pedacito de cadena. Entonces lo mando y mire, solo me admite. Entonces, para guardar una cadena larga que tenga espacios es con nestline. Pendientes ahí. Listo. Seguimos. Está string con char, carácter. Carácter va a ser igual a entrada punto nest. En este caso hay que hacer una excepción con el char. Hay que hacer una excepción con el char. Como lo dije anteriormente, el char hay que dividirlo, partirlo con el char art. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer esto una variable de cadena. En este caso lo sepan var. Va a ser igual a entrada punto nest.
simplemente necesitamos un carácter. Entonces le voy a decir al usuario, digite un carácter. Entonces, para convertir esta variable en carácter, lo que tenemos que hacer es dividirlo o partirlo. ¿Cómo se hace? Trabajamos con la variable, que en este caso es carácter, oprimimos punto para que nos abra los métodos y trabajamos con el char add y le damos 0. Él ya sabe el predeterminado. ¿Qué significa 0? Por ejemplo, trabajamos con esta. Acá hay 2, 4, 6 caracteres. En total serían 6. Pero a la hora de partirlo serían 5. ¿Por qué? La D es 0, la I es 1, la G es 2, pero mentiras que si es en total, iríamos en la 3. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, yo guardo y ejecuto, me dice, digite un carácter, pongámosle, podemos colocarle Jefferson, pero él solo me va a guardar el carácter. Él solo me va a mostrarlo. So, B. Vamos a colocar select main, condicionales, ok. Digite un carácter y pongámosle Jefferson. No es un carácter, esto es una cadena, pero lo convertimos en carácter. Ok. Entonces esta parte es para carácter. Carácter, string. Me faltó los double y los float. Eso me faltó también. Entonces vamos a colocar aquí y vamos a colocar aquí esto. Vamos a hacer uno de double, que me faltó, un double y un float, y es primero el float y luego el double, que son los puntos decimales. Entonces, le voy a decir, por ejemplo, digite su estatura y le damos, por ejemplo, float, le damos un nombre a la variable. En este caso, pongamos la estatura. En este caso, es un solo punto. O mira si me lo admite. Entrada, trabajamos con la variable scanner. Le movemos nest, float, punto y coma, so b, tabulador. Navego con la tecla fin para ir a la última línea y termino con punto y coma. Guardo y ejecuto. Digite su estatura. No, miramos si me lo admite así. No, casi no me lo admite. Casi tengo un error. Pues, espera un momentico. 1,75. Ok. Algunas computadoras no lo admiten. Si yo lo registro con punto, me da un error. Pero cuando me muestra qué es lo que contiene el valor, me lo muestra con punto. Y ustedes mirarán si se lo admite con punto o con coma. En este caso, para mí es con coma. Es lo que no me acordaba. Entonces, para guardar float es con coma en este caso. Y para double, pues ya ustedes sabrán cuál es su situación. Entonces yo vengo aquí, voy a guardar esto prácticamente. Le voy a decir que digite otra vez su peso corporal. Lo guardo en una variable tipo double, que le va a llamar peso. Va a ser igual a entrada.nest double. Ok. Y por último, SouthB y lo muestro. Entonces lo mismo, digámosle, no sé, pongámosle 1,75, no importa. Y vemos que es prácticamente lo mismo que el float. Esos son los puntos flotantes, los que admiten decimales. Enteros decimales, ¿ok? Están los enteros, los byte, los short, los int, los long, los float, los double, los string, los caracteres y por último faltan los booleans. Exactamente, los verdaderos o falsos. Ok, entonces vamos a omitir esto comentándolo y vamos a guardar entonces
So, y le voy a decir, por ejemplo, es mayor de edad, pongamos en Boolean, entonces me va a decir verdadero o falso, que en este caso es true o false, es falso. Entonces, edad va a ser igual a nest, perdón, a entrada.nest boolean, coma, so b y guardo y ejecuto. Recuerden que ese solo admite true, o sea, true, que es verdadero, o false. Si ustedes le digitan, por ejemplo, un número, va a tener un error. Pero si le digitan, por ejemplo, true, se los va a dejar admitir. O pueden colocarle false. ¿Ok? Ahí estamos para guardar todos los tipos primitivos. El string no es primitivo. Recuerden el caso, la aclaración. Listo. Sabiendo esto, ya podremos trabajar lo siguiente. Ojo, si algunas personas están trabajando en el NetBeans 8.2, tienen que cerrar el escáner, o sea, entrada.close, para que el bombillo sí les, o sea, sí se, porque ustedes lo pueden utilizar y el bombillo les sigue apareciendo, pero para quitar ese bombillo, porque es prácticamente una advertencia, lo cierran. En este caso no hay necesidad para esta versión. Bueno, hasta ahí, ¿todo entendido? Hay nuevos usuarios en el grupo. Los comparto de aquí. Pero ustedes, muchachos, si están o sea, si me he hecho explicar, si han entendido prácticamente. Les voy a reenviar este mensaje. Copiar este mensaje. Listo, ya les envié. Entonces, hasta ahí, ¿sí están todos entendidos? ¿Están entendiendo para qué sirve la clase escáner y cómo pedir datos mediante la consola? Ok. Entonces, empezamos con condicionales. Ahora, ¿por qué trabajamos primero esto? Porque para trabajar con condicionales necesitamos pedirle al usuario, por ejemplo, un número y validar si es mayor o menor, por ejemplo. Entonces, por eso es que les expliqué esto. Este código lo dejaré ahí porque yo se los tengo que pasar. Bien, para que no nos desconcentremos, voy a bajar este un poquitico. Voy a trabajar aquí. Entonces, yo le voy a admitir o no admitir, no recuerdo. Así yo sí lo admití. Listo. Entonces vamos a trabajar con condicionales. Entonces le voy a decir al usuario, digite su edad. En este caso sabemos que lo podemos guardar en byte. Por ejemplo, digamos, hay una persona que vive, por ejemplo, 131 años. Entonces, el número no cabe en esa variable. Entonces, cuando son edades, se trabaja más que todo short. Pero últimamente, pero se puede trabajar entero, no importa. Obviamente ocupa más y pesa más el software. En este caso, cuando nosotros vamos a hacer arquitectura de software, queremos que todo esté liviano y que funcione. En este caso, pues vamos a acostumbrarnos desde ya a hacer buenas prácticas. Entonces, como es una edad, podemos colocarlo tipo byte o tipo short. En este caso, dejar tipo short para darles el ejemplo. Y lo voy a guardar en edad. Trabajamos con el objeto entrada y le damos nest short. Y vamos a hacer una condición. Ojo aquí, muchachos.
este es el común. If, else. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, ¿sí, señor? ¿Cuál es el short? Perdón, ¿qué función tiene el next short? Sí, correcto. ¿Qué Next hace? ¿Qué short. hace? Recuerda, el next short lo que hace es, o más bien este método, es guardar el dato numérico y almacenarlo en la variable edad. Pero, claro, digamos que se hubiera podido haber pedido como por un parse int, si lo hubiera pedido como next line, como para convertirlo. Tocaré hacer una conversión, sí. Entonces, por ejemplo, O sea, es lo mismo, hagamos solo que ya le estoy pasando es directamente un número. exactamente, pero si Ya. usted lo que me está diciendo es, estamos cerrando en una variable tipo, en una cadena que se llame, por ejemplo, número. No, digamos que es que yo he visto que le piden como el parse int, parse, en este caso sería parse num, no sé. Y ahí sí Es ya. que, es que ayer trabajamos conversiones. Ayer Sí, trabajamos conversiones. Entonces, le voy a pasar a usted o en el grupo las conversiones que se hicieron ayer, porque eso es muy importante. Necesitamos realizar las conversiones. Entonces, eh, yo acá tengo el código que yo se los pasé a usted, ayer a usted, a los compañeros, en donde trabajamos prácticamente todo eso. Y acá están las conversiones. Entonces, voy a tener el atrevimiento de copiar esto y pasárselos. listo, vale, Eso es gracias. prácticamente explicado paso a paso. Y si no, pues pueden mirar la conferencia, que también se las voy a pasar aquí, que se las compartí ayer a las 11:18 de la noche, para que entiendan paso a paso. Se explicó paso a paso porque las conversiones son muy importantes. Son las que más se utilizan en creación de software. Listo, Vale, gracias. seguimos. Entonces vamos a tomar el ejemplo que nos está diciendo el compañero. Lo vamos a guardar en una cadena y vamos a hacer una conversión de cadena a número. Entonces colocamos NES en este caso porque un número pues nunca se le puede colocar un espacio. Para dividir ese número, para decirle que tiene decimales, es con coma en este caso. Entonces le vamos a decir lo siguiente. Vamos a decirle, creo que short, pero un pico, parse short, exacto. Acá pasa lo mismo que dijimos ayer. Como necesitamos convertir de eh, string a short, trabajamos es con el segundo tipo, en este caso short. Entonces colocamos short y le damos parse short. Y ustedes ven que nos está diciendo, recibe un argumento de tipo string o de cadena, pero devuelve un short. Este es el que nos funciona. Entonces, si yo vengo, perdón, digo número, navego rápidamente con inicio y fin, vemos que ya lo pedí en cadena, pero lo convertí en número. Bien, seguimos con las condicionales. Condicionales. Aquí nos está diciendo lo siguiente. Vamos a decirle al usuario si es mayor de edad o no. Entonces, vamos a decir si edad, esta variable es, acá veremos operadores lógicos. Entonces, un momentico, es mayor a, a 18, entonces es mayor de edad. So es mayor de edad. De lo contrario, este es que se toma por defecto, es menor de edad. Antes de seguir, quiero enseñarles los operadores lógicos. Entonces, operadores lógicos. ¿Cuáles son los operadores lógicos? Menor, ese símbolo. Menor o igual. ¿Cómo hice esas tabulaciones? Con tabular, valga la redundancia, y si me quiero devolver, shift tabulador, para navegar rápidamente sin darle clic. Llevar el puntero hacia allí, son buenas prácticas. Mayor, en este caso se hace con shift y el símbolo de la tecla donde esté ubicado.
mayor o igual, que este se traduce si es equivalente, es equivalencia de valor. Y diferente, el símbolo de diferente. Entonces este es mayor o igual que, este es mayor que, este es menor o igual que, y este es menor que. Entonces vamos a hacer comentarios a todos estos y esos son los operadores lógicos. Entonces, si yo quiero decirle al usuario, si, o quiero averiguar si el usuario es mayor de edad, lo que tengo que hacer es trabajar con la edad estándar del país que estamos ubicados. En Colombia, o más bien Latinoamérica, la mayoría de edad es a los 18. Algunos países puede variar, eso depende. Entonces Mayor acá igual estamos debería ser. trabajando exactamente eso, allá donde yo iba. ¿Por qué? Porque cuando esta condición nos está diciendo lo siguiente: edad, la variable chor, para que entre y muestre que es mayor de edad, tiene que ser 19 almacenado. 19 si es mayor a 18. ¿Qué pasa si es 18 es mayor a 18? Va a pasar de él y va a seguir con la siguiente línea de código. Y como es un else, la toma por defecto entre y es menor de edad. Veámoslo de la siguiente manera. Dígite su edad, pongámosle por ejemplo 19. Nos está diciendo que es mayor de edad. ¿Qué pasa si le digo 18? Es menor de edad, pero es que 18 sí es una, ya cumplió la mayoría de edad, o sea, ya es mayor de edad. Entonces, acá tendría que ser, como decía su compañero, mayor o igual que 18. ¿Ok? Entonces, yo lo guardo y lo ejecuto, le digo, por ejemplo, 18 y ya me dice que es mayor de edad. Luego, si yo quiero agregar más condiciones aquí, lo que hago es colocar else y decirle lo siguiente. Y voy a subir esto hasta aquí. Puedo ordenar la línea de código. Por ejemplo, yo puedo hacer esto. Pues lo voy a desordenar. Para ordenarlo le muevo Alt-Shift-F. Y él me deja las tabulaciones como las trae por defecto el lenguaje Java. Entonces, acá nos está diciendo, si esta condición se cumple, entra. Si no, pasa a la siguiente condición. Pero si no se cumple ninguna de estas, entre al else, que este es de lo contrario. Siempre, si no se cumple una de esas condiciones, siempre va a entrar al else. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Listo. Seguimos. Entonces, vamos a colocar acá 17. Para que sea mayor de edad. Si pone 18, entonces es mayor de edad. Entonces, digámosle por ejemplo aquí, si edad, y voy a eliminar el else, si edad es menor a o igual a 17, entonces es menor de edad. Acá no estamos trabajando el else. Acá me dice que tengo un error. Quite su edad, bueno, pongámosle 17 y es menor de edad. ¿Por qué? Porque recuerda que acá para que se cumpla tiene que ser uno más. Entonces, ¿será que 18 es mayor que 17? Claro, entonces me lo deja, me dice que es mayor de edad. ¿Sí? Estas son las condicionales simples prácticamente. Entonces vamos a decirle, vamos a trabajar ahora vamos a decirle ejemplo aquí. Esos son los comunes. Si yo quiero agregar más condiciones, lo hago con else if. ¿Ok? También, ya que me estoy acordando, los operadores lógicos también trabajan unos que se llaman
ampersand y o. Entonces, ¿qué es el ampersand? Y and o el ampersand, que es este símbolo, este es el ampersand. O el o, que es el or, que es las barras. ¿Ok? ¿Para qué sirve esto? Para decirle lo siguiente. Entonces voy a eliminar esto, voy a proceder, o más bien lo voy a dejar, pero lo voy a comentar. Y le voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, si el número que me digitaron es más, vamos a hacerle un rango de entre 0 y 5. Entonces, si es mayor o igual a 0 y, o sea, está entre edad menor o igual a 5, entonces digámosle cumple con lo requerido. Y no cumple con lo requerido, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, para que esto se cumpla, tenemos que digitar un número que esté entre 0 y 5. Si yo pongo 0, cumple. Si yo pongo 5, cumple porque le estoy diciendo menor o igual que. Pero si, por ejemplo, le pongo -1, no cumple con lo requerido. Le pongo 6, tampoco está cumpliendo. ¿Por qué? Porque el i me hace lo siguiente. Si esta condición se cumple y esta condición se cumple, entra. Entonces, el ampersand o el i me obliga a que toda la condición se tenga que cumplir. Pero hay una diferencia. Si edad es menor o igual a 0 y edad es menor o igual a 5 o, pongámosle, o la edad en este caso es igual a 0 y acá le vamos a dar un mayor, entonces le vamos a decir que cumple con lo requerido. Entonces le voy a decir, por ejemplo, yo le puedo colocar acá, por ejemplo, digámosle que sea, por ejemplo, 6, en este caso no me va a cumplir con ninguno, ¿sí? Pero si yo le digo, por ejemplo, 0, entonces me estaría diciendo, edad es mayor a 0, no, porque es igual. Entonces omite esa condición y pasa a la segunda. O será que edad es igual a 0, en este caso le estoy digitando un 0, entonces cumple con lo requerido. Entonces digámosle, si la edad es mayor o igual a 0 o la edad es menor o igual a 6 y edad es mayor o igual que 10, entonces me cumple también. Entonces acá estamos trabajando con los dos operadores lógicos agregados a la condición, que son el i y el ampersand. Si esta condición se cumple, pasa. Si no se cumple, entonces valídeme la siguiente condición que le estoy diciendo. Si esta condición se cumple, pasa. Si no, entonces valídeme la siguiente condición. Entonces le voy a decir, digite su edad. Digámosle, por ejemplo, que no esté entre este rango, que esté en el siguiente. Digámosle, por ejemplo, 8. En este caso, aquí tengo, acá me equivoqué, porque acá tiene que ser mayor y acá tiene que ser menor. Tiene que estar entre 6 y 10. Lo volvemos a ejecutar, le hicimos 8, cumple con lo requerido. ¿Por qué? Porque así yo estipulé mi condición. Si esta condición se cumple, ingresa. Si no se cumple, pues pasa a la siguiente condición, que es esta. Si tampoco se cumple, entonces él ya baja y me toma el else. Siempre, si llega el else, va a entrar. Siempre, siempre, siempre. Entonces acá estamos viendo que podemos trabajar en la condición todos los operadores o todas las condiciones que nosotros queramos. ¿Ok? Hasta ahí
¿Claros? ¿Todo claro? ¿Cómo así no se debe agrupar en paréntesis? Cuando son más de una condición, ¿no se deben encerrar entre paréntesis? O sea, digamos, No, yo puedo colocar aquí las condiciones que yo quiera. Por ejemplo, digamos, si edad a, es igual a 0, o edad es igual a 1, o edad es igual a 2, o edad es mayor o igual que 3 y edad es menor o igual que 5, entonces cumple, porque yo le estoy diciendo, si edad es igual a 0, pasa. Si no, será que edad es igual a 1, si es true, entonces pasa. O sea, si es verdadero, que edad sí equivale a 1, entonces pasa. Si no, míreme si edad es igual a 2, o sea, el valor es igual a 2, si pasa, me muestra el mensaje. Si no, sigue validando. ¿Será que edad está entre el rango 3 y 5? Entonces vamos a mirar. Digámosle, por ejemplo, 0. Él está cumpliendo, pero digámosle, por ejemplo, el último. Digámosle, por ejemplo, 5. Entonces va a validar todos. Y acá como si está cumpliendo, entonces también me va a mostrar el mensaje. Pero digámosle, por ejemplo, 6. No está en ninguna, o sea, no cumplió con esta condición. Entonces no cumple con lo requerido. Yo puedo colocar ahí las condiciones que yo quiera. Por lo general se hace con, si no cumple con una condición, se agrega con else if. Depende de la ocasión. ¿Sí? Ok. Listo. Vamos a ver el último, que es el diferente. Ok, el diferente. Entonces, vamos a venir aquí y le vamos a decir lo siguiente. Edad, si edad es diferente a, pongámosle 5, entonces cumple con lo requerido. Si es igual, tiene que ser diferente. Entonces, yo le vengo aquí y lo ejecuto, digámosle por ejemplo 5. Entonces, acá le estoy diciendo, edad es diferente a 5, no, entonces pasa el else y no cumple con lo requerido. Tiene que ser diferente a 5. Entonces, digámosle, si yo le digo, por ejemplo, 3, entonces cumple con los requeridos. Si yo le digo, por ejemplo, 0, cumple con los requeridos. Si le digo un valor negativo, menos 3, cumple, porque es diferente a 0. Eso es lo que me hace prácticamente el diferente. Y yo también lo puedo agrupar con is, o sea, con ampersand. ¿Será que edad es diferente a 6 también? Entonces yo lo corro. Digámosle, por ejemplo, 8. Son diferentes, entonces cumple. ¿Qué pasa si es 6? No me cumple. Sí, eso es lo que me hace prácticamente es diferente. Símbolo de admiración con el puntico hacia abajo e igual. Entonces vimos todos los operadores lógicos y también los is o os, valga la redundancia, que es y, traducido del inglés es and, y el ampersand o el o, traducido del inglés or, o las barras que son dobles, siempre tienen que ser dobles. Listo. Entonces esos son los if comunes, prácticamente. Esos son los if comunes. Pero ¿qué pasa si yo le digo, por ejemplo, voy a eliminar esto? Voy a trabajar. Voy a dejar simplemente este if común. Condicionales comunes. Pongámosle ahorita condicionales ternarios o ternarios, como ustedes lo quieran llamar. Estos son pocos se hacen pocas veces. Algo que me estoy acordando que me faltó decirles era lo siguiente. Voy a crear una variable boolean que se va a llamar incógnita, que es igual a true. Por ejemplo, yo acá, como yo les dije a ustedes,
que esta condición siempre tiene que valer true. Entonces, es equivalente yo decir incógnita a yo decir incógnita equivale a true. Estos son equivalencias. Pero no hay necesidad de colocar el que si su valor es true. ¿Por qué? Porque acá estamos trabajando con un boolean, entonces me lo van a meter de una vez. Yo le digo, por ejemplo, acá es verdadero. Si no, es falso. Corro, pongámosle 5. En este caso, no nos fijemos en este 5. Como el boolean, la variable incógnita equivale a true, entonces es verdadero. Pero ¿qué pasa si yo lo paso a falso? A false. Entonces, es falso. Eso es lo que me faltó también decirles. Que el boolean, el if, siempre para que ingrese, tiene que valer true. Si no, no va a ingresar. Entonces, es equivalencia yo decir incógnita a yo decir incógnita es igual a true. ¿Ok? Bien, ya dicho esto, pues sí puedo proseguir. Es preguntico. Había un comando que era con Control Shift A, que era para comentar en bloque, pero no sé, últimamente no recuerdo el comando. Bien, entonces, ahora, condicionales ternarios. En este caso, condicionales ternarios. Lo vamos así. Estos condicionales prácticamente nos dan un valor verdadero o falso. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a almacenar, vamos a crear una variable string en donde vamos a decirle lo mismo, si es mayor o menor de edad. Entonces le decimos string es igual. Colocamos la condición entre paréntesis. Entonces, si edad es mayor o igual a 18, entonces símbolo de pregunta con el puntico hacia abajo y colocamos los valores. En este caso, como es string, entonces vamos a colocar una cadena que va a decir es mayor de edad. El primer valor es verdadero y el segundo valor, que se separa con los dos puntos, es falso. Acá me faltó colocar resultado, el nombre de la variable string. Entonces, le estoy diciendo, si edad es mayor o igual a 18, es mayor de edad. Si no, entonces es menor de edad. Y lo finalizo con un, ¿qué? Con un punto y coma. Y lo muestro mediante la consola. Should Entonces, estoy trabajando con el short que pedí hace poquito. Entonces, guardo los cambios y lo ejecuto. Shift F6. Mi dijiste ciudad. ¿Qué pasa si yo pongo 18? Me dice que el resultado, en este caso trabajé un should be, es mayor de edad. ¿Qué pasa si yo digito 17? Pues es menor de edad. Esta es una condición ternaria. Acá ya no se le puede colocar más condiciones. Solo trabaja verdadero o falso. ¿Sí entendieron las condicionales ternarias? Sí, una condicional ternaria, valga la redundancia. O sea, no hay, es el nombre que se le conoce a la condición. Este contenido es del módulo 1, sí, correcto, estamos viendo condiciones. Yo, por ejemplo, aquí en el grupo les compartí el módulo. Me está dando que cargar esa vaina. Yo también les dije a ustedes, compañeros, recuerden manual. Tienen que crear su propio manual porque de aquí en este curso ustedes van a aprender mucho y pues se van a llenar tanta información que sirve. Toda la información sirve y hay que ver, el temario hay que verlo, pero al final hay muchas cosas que uno no practica, o sea, que uno no utiliza a la hora de codificar un software, ¿sí? Por ejemplo, un if ternario yo nunca lo he utilizado para crear un software, nunca lo he utilizado.
pero tengo mi propio manualcito en donde guardo toda la codificación, todo lo que yo he visto paso a paso. Entonces, eso es lo que ustedes, pues yo siempre les digo a los compañeros que están conmigo que creen su propio manualcito para que tengan ahí la información legible, la tengan a la mano para cualquier, digamos, problema que se les presente en el software o lo que vaya, o el ejercicio que estén codificando. Pero agreguen prácticamente agréguenlo en el software, pero pónganlo simplificado, no agreguen una chorrera, simplemente expliquen las partes de una condición, por ejemplo. ¿Sí? Exactamente, Rafael. El operador ternario prácticamente lo que hace es un operador lógico que me guarda verdadero o falso. Pero este casi no se utiliza más el común. El if y el else. ¿Ok? Aquí está el módulo. Yo los compartí aquí. Yo se los compartí el módulo. Venga, miramos aquí el módulo. Aquí está. Vemos esto. Entonces, el módulo me dice descarga e instalación de NetBeans, tipo de Java, buenas prácticas, conversiones de datos, comandos rápidos en Java. Y estamos viendo condiciones que son sentencias de control. O ahí, cuando ustedes escuchan el término técnico el término técnico que se llama sentencias de control, ustedes tengan en cuenta que son condiciones. Digamos, hay una evaluación que le hace su instructor y les dice qué significa el término sentencias de control. Condiciones. Listo. Y hay otro que llaman estructuras repetitivas, que yo no se los agregué. O sea, no les, sí, también les agregué el nombre técnico, pero se conocen como bucles o ciclos. ¿Sí? Entonces, pendientes ahí. Sí. Listo. Entonces, sabiendo el término y cómo se utiliza, pasemos al switch, que es poco también visto, que son casos. Creo que se escribe switch, que son casos. Ojo aquí, muchachos. Yo en el if puedo trabajar tipo chor, puedo trabajar tipos numéricos en cadena, boolean, que son true o falso, que es true or fails. En fin, puedo trabajar varios caracteres, muchos, o sea, lo que ustedes quieran en el if, todos los tipos. Pero los casos son distintos, solo trabajan números. Entonces, para crear estos dichosos casos, ¿cómo se utiliza? Trabajamos o escribimos la palabra reservada switch. Entonces, le damos control espacio y él nos abre directamente el switch. Las palabras reservadas se ven de color azul. Las variables globales, por ejemplo, se ven como de un color verde y codificación se ve como con el color negro. Colocamos con la variable que queremos trabajar y lo finalizamos con llaves, ¿ok? Entonces acá tenemos que trabajar con ¿qué variable? Con la edad. Entonces colocamos aquí edad. ¿Correcto? Entonces vamos a trabajar los casos. Ojo, los casos se ven o solo van a entrar si el número es equivalente a los casos. Me explico. Para crear un caso, lo que hacemos es colocar la palabra reservada case, el número 1, 2 puntos, la codificación, aquí iría la codificación, y lo cerramos con un break. ¿Ok? Entonces vamos a agregar dos casos. Agregamos case 2, 2 puntos. En este caso, escribamos show el número que se
ese dígito es 0. Esto lo vamos a mandar hacia abajo. So, perdón, el número que se digitó es 1. El número que se digitó es 2. Lo cerramos con un break. Se tienen que cerrar los casos. Y para trabajar, digamos, el else, en los casos se trabaja el default. Si no saben cómo se escribe, control espacio y lo escriben. Escriben la codificación y el número es mayor que 2 o es negativo, por ejemplo. Acá no hay necesidad de cerrarlo. ¿Por qué? Porque es el último. Si no entra ninguno de estos casos, quiere decir que no, quiere decir que va a entrar el default. Entonces veamos. Si yo lo ejecuto, el número, si yo pongo 18, va a entrar al default. ¿Sí? Va a entrar al default. Es el número es mayor que 2 o es negativo. ¿Por qué? Porque lo que hay en la variable edad tiene que ser equivalente al caso 1, o sea, 1 a 2. Y si yo quiero agregar más, pues lo hago con el case 3, 2 puntos, la codificación, el número que se digitó es 3 y lo cerramos con un break. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo 3, entonces el número que se digitó es 3. ¿Sí me entendieron hasta ahí? ¿Sí me hice explicar? ¿Sí también sirve con string? No. El switch no sirve con string. Voy a crear, por ejemplo, aquí. Voy a crear un string que se llame nombre. Va a ser igual a Jefferson. Y lo pongo aquí. O sea, reemplazo por edad por nombre. Y voy a tener un error. Dice, tipos incompatibles. El string, o sea, el int se cannot be converted to string. Se necesita convertir Sí, a entero. cuando le dice case 1, el 1 iría entre paréntesis, entre como si fuera un texto. ¿Sí? Sí, sí me va a entender. El 1 es lo que va a recibir de entrada y ahí ya lo recibe como texto, ¿sí? Uy, en este caso, pues, mala mía, la verdad, no recuerdo porque casi como nunca trabajo en los switches. Fresco, así funciona, así funciona. Digamos que, okay, porque no funciona porque está comparando texto con número y si lo pone entre comillas sí. es texto con texto. Sí, exacto. En este caso lo que dice el compañero sí es verdad. Esto casi no lo sabía porque nunca, o sea, nunca lo he trabajado. Solo lo trabajé cuando vi el curso. Ya en temas técnicos de creación de software nunca se utiliza. Esta vaina nunca se utiliza. Pero se tiene que ver en el temario porque hace parte de las condiciones. En este caso acá no es 1, acá tiene que ser J. Creo. Se supone, ¿no? Tendría que ser como el nombre completo. Exactamente, tiene que ser como el nombre completo. O extraerlo, extraer alguna letra. Pongámoslo aquí, digámosle J. Acá sí que tengo un error, for input. Claro, porque lo que está recibiendo lo recibe como número. Tiene que pasarlo a letra. A carácter, ¿cierto? Entonces, digámosle aquí char, carácter, va a ser igual a nombre, punto char, digámosle 0, para que sea la J, pero entonces acá se trabajaría con el carácter. Sí, señor. Carácter. No, como lo tenía, con J. ¿Con J? Sí, es que él va a comparar lo que está en la nombre variable con cualquiera de esos casos. Pero entonces acá ya sería nombre, sino que acá ya sería carácter, porque estaríamos comparando carácter con carácter. Exacto. Entonces él busca dónde está la J y dependiendo de dónde la encuentre, hace lo que esté en ese case. En este caso, como yo les dije a ustedes que el carácter trabaja no con comillas dobles, sino con comillas simples, entonces tenemos que reemplazar esto. Sí, como esta vaina casi nunca se trabaja con string, casi todas las veces se trabajan con números, ¿sí? Entonces, por eso, vamos a mirar si me funciona. Digámosle, por ejemplo, su edad,
podemos colocar lo que nosotros queramos y como extrajimos la letra, el índice de 0, que es J, entonces como es equivalente al primer caso, entonces me muestra que el número que se digitó es 1. Eso sí no me lo sabía, pues como nunca lo trabajo, entonces por esto. Fresco, Acá, para aprender. sí. eh, aquí eh, en estos casos prácticamente se utiliza más con números, pero acá estamos evidenciando de que también funciona con caracteres, ¿ok? Entonces, eh, podemos trabajarlo con caracteres, con cadenas de texto, porque si funcionan con caracteres, también funcionaría con cadenas de texto. Entonces, pongámosle, por ejemplo, aquí una cadena de texto, digámosle Jeff. Entonces, vamos a trabajar con nombre, por ejemplo, y vamos a dejar simplemente un caso y vamos a convertir esto en cadena. Vamos a seguir, ¿okay? Entonces, vamos a mirar si nos funciona. Y efectivamente, como en la cadena encuentra G, el caso 1 equivale a G, valga la redundancia, o el valor que se encuentra en la variable nombre es G, entonces ingresa. Acá estamos viendo que trabaja string y números, ¿ok? Bien, entonces sigamos trabajando con string, ¿sí? Porque siempre se trabaja con números. Entonces digámosle, case, qué pasa si es Jefferson? Seguimos concatenando Y, entonces colocamos FF. Entonces escribimos la codificación que queremos, entonces digámosle el número del 2, por ejemplo, no importa. El número que se digitó es 2, lo cerramos. Brick, guardamos y Shift F6. Entonces pongámosle 18, no importa. Y acá nos está diciendo el número que se digitó es 1. En este caso dijimos que era FF. Vámonos de nuevo, 18. Y exacto, entró al caso 2. Ojo aquí, muchachos, ojo aquí. ¿Qué pasa si yo le quito el break? Quiero que presten atención a lo que va a suceder. Digámosle, acá no importa qué número yo escriba, no importa. En este caso, yo quiero, antes de seguir, quiero pasar a Y. ¿Sí? Puede ponerlo nuestros nombres en los casos. Rafael, Oscar. Claro, sí, señor. Entonces dejemos, entonces Rafael, pongamos Rafael. Entonces acá tiene que ser Rafael. Este va a ser Oscar. Oscar. Y por último, el default va a ser para Jefferson. ¿Sí? Listo. Quiero que vean lo siguiente. ¿Qué pasa si yo no le agrego el break? El cierre. Eso significa cierre. El cierre de la ejecución. De los casos. De los casos. Quiero que vean qué pasa si yo no cierro. El nombre equivale a Rafael. Acá no importa qué edad le digitemos. Miren, dice, el número que se digitó es 1 siempre y cuando el caso, o sea, la variable nombre, tenga como valor Rafael. Como eso es verdad, me lo muestra. Como yo no lo cerré, el caso yo no lo cerré, entonces paso al segundo caso y se coló y me mostró el número que se digitó es 2. Eso es lo que pasa si yo no le agrego el cierre, o sea, el break. Si yo lo corro y lo ejecuto y le pongo 18, solo me va a mostrar el caso 1. Vayamos ahorita con Oscar. Corremos de nuevo, 18, y vemos que ingresa al 2. Y pasa lo mismo si yo le quito el break, que va a ingresar al default también. Listo.
Hasta ahí, ¿entendido? ¿Todo bien? Exacto, exacto. Si yo no le cierro, él, él sigue. Acá tiene que ser, es aquí. O sea, si yo no le cierro, él va a tomar este y de paso va a tomar el default. Miremoslo. Mire, el número que se digitó es 2 y el número que se es mayor que 2 o es negativo por parte del default. Entonces, él sigue corriendo esta ejecución y toma el default. ¿Por qué? Porque no encontró un cierre, o sea, una terminación. Si yo lo corro de nuevo y pongo cualquier cosa aquí, él solo toma esta parte y se cierra. ¿Sí? Esta es la parte de los bricks. Exactamente, él dice, como la variable nombre contiene Oscar, entonces los casos, él revisa casos, ¿será que lo que contiene la variable nombre, que es Oscar, equivale a Rafael? No, omite, llega hasta aquí, recorre esta parte y me dice, ¿será que la variable nombre que tiene como valor Oscar equivale a Oscar? Sí, entonces muestra esta codificación y dice, hay un cierre, sáltese hasta esta parte y termíneme el proceso, porque ya no encuentra más líneas de código. Si yo se lo quito, él sigue tomando el default y sigue mostrando esto y luego termina el proceso. Eso es lo que hacen los bricks. ¿Sí? Listo. Bien, bien, bien. Entonces ahora sí sigue los ejercicios que quiero que pues, realicemos. Ya sabiendo condicionales, sabiendo pedir los datos y sabiendo realizar conversiones, entonces pues eh, ya podremos realizar esos pequeños ejercicios, que son 3 en total. Se los voy a pasar vía por el chat, uno por uno. Los pueden hacer, obviamente. Ya ustedes, ya, ya ustedes determinan si lo realizan o no. Ya ustedes como compañeros, obviamente, deciden si los quieren realizar o no. No es una obligación. Yo simplemente pues les comento y que como estas son unas conferencias, pues la gracia es que aprendan, ¿no?, las bases, que lo que adquieren lo pongan en práctica. ¿Sí? Entonces, les dejo esos pequeños ejercicios. Si tienen los que lo quieran realizar, tienen todo el derecho. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a seguir conectado porque falta media hora prácticamente de clase. Si lo quieren realizar ahora, que pueden, por ejemplo, realizar divinamente el primero o hasta el segundo. Si tienen alguna duda, los que vayan a realizar los ejercicios, alguna duda a la hora de codificar, pues estoy dispuesto a colaborarles. Entonces, pues les dejo los ejercicios, bajar de compartir pantalla. Quedo pendiente, tomar un poco de agua y para que ustedes tengan la posibilidad de resolver estos ejercicios. Entonces, pues tienen media hora, no sé, pueden, si quieren lo pueden realizar o si quieren se pueden retirar, porque esto prácticamente los que quieran mañana me lo pueden mostrar, obviamente, para que yo pueda ver de que si están aprendiendo, si lo que yo he explicado está cumpliendo con la misión, ¿sí? Entonces quedo pendiente y apago el micrófono.
Estoy viendo que el primer ejercicio donde dice realizar un programa en donde se le pregunta al usuario si desea seguir sumando números o no. Ahí se trabaja un bucle. Entonces, más bien lo vamos a, o sea, no que en cuenta que ustedes no, o sea, no hemos visto bucles o estructuras repetitivas. Vamos a hacer una cosa, vamos a pedir tres números y de los tres números vamos a decir cuál es el mayor, cuál es el menor y decir la sumatoria de los tres números. Bueno, el primer ejercicio. Ya el segundo, pues sí lo pueden realizar, que es simplemente con condiciones, y el tercero también. Bueno, primero ustedes voy a dejar de compartir, dejar de grabar la grabación.